Buenos días, alumnos. Les saluda la profesora Rosemary Irigoyen a cargo del curso de Historia y el día de hoy hablaremos nuestro repaso general para nuestro examen bimestral. Para el examen bimestral van a ingresar tres temas importantes: la cultura islámica, el feudalismo y las cruzadas. Iniciemos entonces con nuestro primer tema, la cultura islámica. Esta cultura islámica, que el punto específico es la religión del Islam, la cual es una religión monoteísta que fue dada de Dios hacia Mahoma. La cultura islámica se va a originar en la península arábiga aproximadamente en el siglo VII y nos menciona pues que su libro más importante es el Corán. Hablemos entonces del personaje que inició esta cultura y esta religión, Mahoma. Se menciona que habían varios pueblos nómades en el territorio de Arabia, hasta que Mahoma los termina unificando o uniéndolos, a los cuales les da una religión específica, llamada islamismo o el mahometismo. Mahoma va a nacer en la Meca el 26 de abril del año 570 después de Cristo, y se menciona que durante su juventud él se dedicó al comercio mediante la conducción de las caravanas. En uno de esos viajes, él conoció o llegó a adquirir muchos conocimientos de la religión judía y la religión cristiana. Con el tiempo, él comenzó a predicar una religión basada en la obediencia de un Dios único, Alá. La doctrina de Mahoma se va a encontrar en su libro sagrado. Este libro sagrado se llama Corán. Al principio de esta cultura, los únicos que seguían a Mahoma era su esposa Khadija y algunos parientes. Después de ello, Mahoma tuvo muchos enfrentamientos por la religión que traía, ya que recuerden que en esa época, en esos territorios, la religión era politeísta. Entonces, al implantar él una nueva religión, pues va a tener muchos enfrentamientos. Es por ello que Mahoma va a ser perseguido, se va a enfrentar y va a ser perseguido y va a tener que salir de la Meca y va a huir con destino a Medina. Esta huida, esta persecución, se va a dar el 22 de septiembre del año 622. Y justamente a esta huida se le conoce como el comienzo de la religión musulmana. Desde Medina, Mahoma va a emprender muchas guerras y al final va a terminar conquistando la Meca y lo va a terminar convirtiendo a todos los habitantes del territorio a la nueva religión. Sin embargo, Mahoma va a morir en el año 632. Sin embargo, él va a dejar muchas costumbres. Entre las costumbres que él deja es de que él menciona que cada musulmán tiene que tener un máximo de 4 mujeres. Sin embargo, él fue el único que excedió a ese número de esposas. Él fue la excepción dentro de la fe. Si nosotros hablamos de las esposas de Mahoma, hay muchas teorías que indican que tuvo 9 esposas, 2 esposas e incluso algunas teorías mencionan que tuvo más de 20 esposas. Sin embargo, de las esposas que destacan podemos encontrar a Khadija o algunos lo llaman también Yadixa, que es la primera esposa, la cual era una comerciante viuda que era muy rica y que se terminó casando con Mahoma en el año 595, cuando ella aproximadamente tenía 28 años. Aunque algunos teóricos mencionan que en realidad ella no tenía 28 años, sino 40 años. El punto es que Khadija fue su primera esposa. Cuando estuvo con ella solamente era la única esposa, no tenía más esposas. Pero después de la muerte de Khadija, la cual va a dejar como
herencia para Mahoma 4 hijas mujeres y 2 hijos varones. Sin embargo, después de morir, Mahoma se vuelve polígamo, es decir, comienza a tener varias esposas. De entre las que destaca está Aisha. Aisha va a ser hija de uno de los seguidores de Mahoma, el cual también va a ser su sucesor más adelante, después de la muerte de Mahoma, que es el señor Abu Bakr. Aisha va a ser la tercera esposa de Mahoma y también de esta mujer hay 2 teorías específicas. Bueno, algunas de ellas mencionan que contrajo matrimonio con Mahoma cuando ella tenía 6 años, pero que la unión se consagró o se dio cuando ella tenía 9 años. Y bueno, ahí empieza a ser una de las seguidoras más acérrimas de Mahoma. Dentro de la evolución histórica, también podemos mencionar que con Mahoma empieza el periodo de expansión en la península arábiga nada más. Pero después de la muerte de Mahoma, heredan el poder del territorio, el gobierno del territorio, el famoso califato perfecto, que estaba conformado por 4 califas. Entre ellos estaba justamente el papá de Aisha. Este califato perfecto empieza su periodo de expansión del territorio de la cultura islámica y se expande conquistando territorios de Siria, de Mesopotamia, de Asia Menor e incluso llegan también hasta Egipto. Después del califato perfecto llega la primera dinastía, la dinastía Omeya. Durante la dinastía Omeya su capital será Damasco. Ellos van a iniciar un periodo de expansión en la península, hasta la península ibérica, también a Persia, a la India, a China, e incluso también algo muy importante es que durante el gobierno de esta dinastía omeya, los musulmanes o los islámicos se van a enfrentar en 2 batallas muy importantes. La batalla de Poitiers, que es con Occidente, y la batalla de Acroinos, que es con Oriente. Después de la dinastía omeya, hablamos de la dinastía abasida. Esta dinastía abasida, aquí básicamente se menciona que Abul Abbas se va a levantar contra los reyes omeyas y se van a terminar enfrentándose, matando así a todos los príncipes de origen omeya. El único que sobrevive es Abderramán, y Abderramán huye del territorio y se va a formar un nuevo territorio a la península ibérica. La capital de la cultura islámica durante el periodo de la dinastía abasida es Bagdad. Se mencionan entonces también que algo muy importante y es básicamente que los turcos van a terminar invadiendo a la dinastía abasida, la cultura islámica durante el periodo de la dinastía abasida y van a fragmentar esta cultura en 4 grandes estados. Con respecto a la religión islámica, pues tenemos que recordar que todas las enseñanzas de esta religión van a estar recogidas en su libro sagrado, que es el Corán. Los musulmanes tienen 4 deberes muy importantes que tienen que cumplir. Está el rezar mínimamente 5 veces al día. Cada buen musulmán, tiene que ayunar cada año durante el mes de Ramadán, que es uno de sus meses de celebraciones más importantes. También se menciona que un buen musulmán tiene que ir por lo menos una vez en su vida en peregrinación a la Meca y dar limosnas a los pobres. Hay un principio fundamental de la religión musulmana y es: no hay más Dios que Alá y Mahoma es su profeta. Ese es uno de sus principios fundamentales. Con respecto a sus manifestaciones culturales, podemos encontrar que hubo algunos avances en los saberes, sobre todo en lo que es la literatura, con la famosa obra 1001 noches, que es una de sus más importantes. También en las ciencias destacaron mucho en lo que es la medicina, con personajes importantes como Avicena y Averroes. En la química también, ya que ellos eran los grandes buscadores de la famosa piedra filosofal y el elixir de la eterna juventud.
Eso es todo con respecto a la cultura islámica. Otro tema muy importante que también vamos a hablar o lo vamos a tratar en el examen bimestral es el feudalismo. El feudalismo es un sistema de gobierno, un sistema político, un sistema social y un sistema económico, donde se menciona que el poder y la autoridad va a emanar de la tierra, de la propiedad de la tierra. Es decir, quien más propiedades tenga, quien más tierras tenga, será el personaje más importante o el que tenga justamente más poder. También podemos encontrar que el feudalismo va a surgir especialmente en el territorio de Francia, es donde se va a iniciar, y se va a dar durante el siglo X hasta el siglo XV. Las causas más importantes para el feudalismo es la invasión de los bárbaros, ¿no? Estos pueblos bárbaros, también la división del imperio carolingio, que para ese entonces ya se había fragmentado, la costumbre de algunos monarcas o reyes en dividir sus tierras en sus hijos. Las características más importantes del feudalismo es el debilitamiento del poder real ante el poder feudal, es decir, que el poder de los reyes empieza a ser un poco más limitado a comparación del poder de estos dueños de estas tierras a los que se les llamaba señor feudal. El señor feudal comienza también a acaparar muchas funciones que son propias del Estado, como por ejemplo administrar justicia, legislar, imponer tributos, formar ejércitos e incluso hasta acuñar monedas. Se menciona que la economía fue de autoconsumo, es decir, que básicamente la actividad principal, la actividad económica principal aquí será la agricultura, ya que va a ser lo más importante y lo que más, las tierras va a ser el punto más importante y lo que conlleva a un poco más de. Con respecto a sus características, encontraremos aquí el debilitamiento del poder real ante el poder feudal. Es decir, que el poder de los reyes empieza cada vez a bajar el poder, a debilitarse, mientras que los señores feudales, que eran los dueños de estas grandes tierras, empiezan a adquirir este poder. Justamente el señor feudal comienza a acaparar funciones propias que antes eran netamente del Estado o del rey, como legislar, imponer justicia, administrar territorios e incluso hasta acuñar monedas. La tierra como base económica, es decir, que la actividad económica más importante aquí será la agricultura, justamente por estas tierras. La economía es de autoconsumo, es básicamente se refiere a que lo que producían es lo que les servía para comer, para poder sobrevivir. Había también una desigualdad social, ya que había una clasificación de clases sociales, encontrando en el primer lugar a la nobleza, al clero, luego también aparece la burguesía, que es casi al final del feudalismo, y el pueblo y al final los siervos, que eran los esclavos. Aquí también algo muy importante es que durante el periodo del feudalismo, desde el siglo X al siglo XV, la Iglesia Católica se va a consolidar como la institución más importante, ya que va a tener poder religioso, político y económico. Todos, antes de hacer algo, o sea, algún gobernante antes de hacer algo, primero tenía que solicitar algún permiso o autorización de la Iglesia Católica. Los elementos del feudalismo encontramos así en primer lugar al señor feudal, que va a ser el dueño supremo de las tierras, el soberano de las tierras. Este personaje vivía en los famosos palacios, los castillos, las fortalezas. El feudo se refiere a la tierra, ¿ya? Este era un punto importante, ya que si no había feudo, pues no existiría el feudalismo como tal. El vasallo es el personaje, la persona que de manera voluntaria se entrega al señor feudal para que pueda administrar, para que el vasallo, pueda administrar las tierras del señor feudal. Sin embargo, había un personaje que va a ser la base de estos elementos del feudalismo, y este es el siervo de gleba. El siervo de gleba era la persona que trabajaba como tal la tierra, era la persona que tenía un trabajo perpetuo, era como un esclavo perpetuo en estas tierras del señor feudal. Había un contrato feudal entre el vasallo y el señor feudal.
Este contrato se dividía en dos partes, el homenaje y la investidura. El homenaje consistía básicamente en un agradecimiento que hacía el vasallo hacia el señor feudal, y la investidura era la entrega simbólica de las tierras del señor feudal hacia el vasallo. La sociedad feudal, bueno, aquí vamos a encontrar una gran clasificación social, ¿no? Encontrando en primer lugar, se podría decir al rey, aunque el rey tenía simplemente el título nobiliario, ya que el rey solamente mandaba, en esta época mandaba solo en sus tierras, y cada señor feudal mandaba en sus feudos. También encontramos aquí a la nobleza, a la cual se le llamaba bellatore, que eran los que guerreaban, estaba dividida en dos partes. La alta nobleza, que eran los que tenían los grandes títulos nobiliarios como duques, marqueses, condes, y la baja nobleza, ahí encontramos a los vizcondes, a los barones, entre otros. Luego también encontramos al clero. El clero eran llamados los oratori, es decir, los que oraban, y ese estaba dividido en alto clero y en bajo clero. Los que gozaban de todos los privilegios eran los del alto clero. Ahí encontramos a los obispos y a los arzobispos. Y en el bajo clero pues encontramos a los sacerdotes y algunos monjes que vivían de manera austera. Al final encontramos al pueblo llano, que eran llamados los laboratori, es decir, los que trabajaban. Y el pueblo estaba dividido en villanos y en siervo de gleba. Los villanos eran los campesinos libres, los que decidían a qué señor feudal pertenecer, mientras que el siervo de gleba era el personaje que tenía de manera perpetua, que tenía que trabajar de manera perpetua para un señor feudal. Habían varias ceremonias que se desarrollaban durante este feudalismo, entre las que destacan se encuentra el homenaje. El homenaje era cuando el noble o este vasallo le rendía un juramento de lealtad hacia el señor feudal. La investidura es cuando el señor feudal le entregaba de manera simbólica las tierras hacia el vasallo para que las pueda administrar. Y también encontramos el espaldarazo, que era cuando el señor feudal nombraba caballero para la defensa militar de sus tierras. Esta era la distinción más alta y de más investidura en esta época. La decadencia del feudalismo se da por muchos factores, entre ellos el fracaso de los señores feudales en las cruzadas, ya que las cruzadas van a ser unas guerras que enfrentan la Iglesia Católica contra los musulmanes, y los señores feudales apoyaron económicamente y también enfrentándose ellos en estas guerras. Pero como las cruzadas pierden al final, pues entonces los señores feudales también pierden mucho dinero que habían invertido. La intensificación entre el comercio de Oriente y Occidente, es decir, empiezan a abrirse las rutas de comercio, y de esa manera pues empieza a intensificarse la venta de productos, lo cual va obviamente a concluir también con la siguiente característica de la decadencia, que es la formación de los burgos, que es una nueva clase social, ya que se habían abierto nuevamente las ciudades, y la burguesía se refiere a la clase social de estas personas, de estos artesanos que tenían algunos talleres y que realizaban algunos productos para la venta. Entonces, la burguesía inicia, esta clase social se inicia, y obviamente ellos empiezan a comercializar, porque la burguesía estaba compuesta por artesanos y por comerciantes. Entonces ellos empiezan a comercializar por diferentes territorios y empiezan a generar muchos ingresos. También otro punto muy importante para la decadencia del feudalismo es de que el campesino y el siervo empiezan a tener los anhelos de una emancipación, es decir, de ser libres. Obviamente, para finalizar el fracaso de lo que es el feudalismo, los reyes empiezan a volver a tener mucho poder, pero para que empiecen a tener mucho más poder se unen con una clase social que estaba en auge en este momento, que era la burguesía. Y al final el uso de la pólvora, con lo cual caen algunos palacios, castillos o fortalezas de estos señores feudales. Y así concluimos con el feudalismo para hablar ahora de uno de los últimos temas, que son las cruzadas.
Las cruzadas van a ser expediciones religiosas y militares que van a hacer los cristianos europeos mediante el Medio Oriente, es decir, Asia Menor, contra los turcos seldúcidas, que eran los musulmanes. Básicamente las cruzadas van a ser guerras santas, porque se van a dar entre dos religiones, los cristianos y los musulmanes. Con respecto a las cruzadas, nosotros podemos mencionar que habían algunas causas. Por ejemplo, la invasión de los turcos geldúcidas al Santo Sepulcro, el territorio que pertenecía al Imperio Bizantino, extender la fe católica, es decir, los cristianos pues querían expandir la religión católica, la religión cristiana a todos los territorios. El deseo de los señores feudales por incrementar su poder también y la lucha ideológica que era el incrementar el poder del Papa. También el espíritu aventurero de los señores feudales. El pretexto básico para las cruzadas es recuperar el Santo Sepulcro que había sido conquistado por los turcos geldúcidas, que eran los musulmanes. El Concilio de Clermont es básicamente el lugar donde se reunieron para poder dar inicio a estas cruzadas. Se va a llevar a cabo en Francia el 28 de noviembre del año 1096, liderado por el Papa Urbano II. Aquí se van a convocar a la realización de las cruzadas, justamente porque el emperador del Imperio Bizantino, llamado Alejo I Comneno, había pedido ayuda a Occidente, especialmente al Papa Urbano II, para poder expulsar a estos musulmanes de su territorio. Como ya se había mencionado, entonces el pretexto era básicamente recuperar el Santo Sepulcro. Ellos tenían un lema que era Dios lo quiere, es decir, que Dios era el que había solicitado o había requerido que reconquisten estas tierras, ¿no? O expulsen a los musulmanes. Por lo tanto, los cristianos de Occidente estaban totalmente creyendo, pues, ¿no?, que iban a ser los vencedores de estas cruzadas. Así iniciamos entonces la primera cruzada, que se va a dar desde el año 1096 al año 1099. Esta primera cruzada se va a dividir en dos bloques. La primera cruzada es llamada Cruzada Popular o también Cruzada de los Campesinos, que va a ser convocado por el Papa Urbano II y va a ser conducido por dos personajes, Pedro de Amiens, llamado el Ermitaño, y por Gualterio. Aquí básicamente, como su propio nombre lo dice, los que van a emprender este enfrentamiento van a ser campesinos, que no tenían ninguna experiencia en enfrentamientos. La población va a cruzar Europa y de esa manera llega a Bizancio. Luego que llega a Bizancio se van a dirigir a la Tierra Santa. Sin embargo, van a enfrentarse en Asia Menor contra los musulmanes y van a terminar siendo aniquilados en la ciudad de Nicea. De esta manera iniciamos la segunda etapa de la primera cruzada, llamada Cruzada Señorial. Esta cruzada también es llamada Cruzada de Caballeros, ya que van a estar dirigidas por tres caballeros muy importantes. Encontramos a Godofredo de Bouillon, a Raimundo IV y a Bohemundo I. Aquí vamos a encontrar entonces que esos cruzados son de origen francés e italiano. Se van a enfrentar contra el famoso sultán Kerboga, que era el líder del ejército musulmán. Y de esta manera, los caballeros van a lograr triunfar sobre los turcos en la batalla de Nicea y también en la batalla de Antioquia. Y de esa manera, como ellos ganaron, pues llegaron a establecer dos reinos muy importantes, el reino de Edesa en el año 1098 y el reino de Jerusalén en el año 1099. Entonces, como ganaron esta primera cruzada, la segunda fase de la primera cruzada, y establecieron ahora un gobierno occidental, un gobierno cristiano, pues entonces ellos se terminan retirando y Asia Menor vuelve a pertenecer al Imperio Bizantino. Pero para poder tener un mejor control y resguardar estas tierras, dejan aquí a la famosa orden religiosa de los templarios, los cuales van a tener como objetivo cuidar la Tierra Santa y también cuidar a los peligreses que llegaban a estas tierras. Sin embargo, esto va a durar muy poco, ya que se va a iniciar la segunda cruzada, que va desde el año 1147 hasta el año 1149.
Esta segunda cruzada va a ser convocada por el Papa Eugenio III y vamos a encontrar aquí que se encuentra liderado por Conrado III de Alemania y por Luis IV de Francia. Aquí nos mencionan que el objetivo principal es auxiliar a los cristianos de Oriente que habían vuelto a caer nuevamente en manos de los musulmanes. Aquí nos mencionan pues de que los islámicos van a volver a van a apoderarse de la ciudad de Edesa, que había sido liberada y fundada por los cristianos en la primera cruzada. Entonces los cristianos van a querer recuperar Edesa, pero no lo van a lograr. Sin embargo, van a llegar a tomar la ciudad de Lisboa, que va a ser muy importante para más adelante formar el reino Portugal. Sin embargo, los cristianos van a terminar fracasando en Damasco y de esa manera pierden totalmente Jerusalén. Por lo tanto, los cristianos entonces van a perder esta segunda cruzada. La tercera cruzada va desde el año 1189 al año 1192. Esta tercera cruzada, llamada Cruzada de los Reyes, va a ser una de las más importantes, va a ser convocada por el Papa Gregorio VIII y va a estar liderado por tres reyes muy importantes: Federico I Barbarroja de Alemania, Ricardo I Corazón de León de Inglaterra y Felipe II Augusto de Francia. Aquí el objetivo era recuperar Jerusalén, que había caído en manos del sultán Saladino. Sin embargo, al inicio de la batalla nada más muere Federico Barbarroja, entonces Felipe decide retirarse del enfrentamiento, quedando así nada más Ricardo I Corazón de León, el cual va a recuperar el territorio de Chipre. Y al final, al ver que seguían los enfrentamientos y todavía no se decidía un ganador, pues van a terminar haciendo un pacto con Saladino, el cual el pacto consistía en que tenían que dejar un libre acceso a Jerusalén a los peregrinos cristianos sin que los tomen como rehenes o los terminen matando. Este pacto también no va a durar mucho, ya que en el año 1202 al 1204 se va a dar la Cuarta Cruzada. Esta Cuarta Cruzada, más que, ¿cómo decirlo?, fin religioso, va a tener más un fin comercial. Es por eso que esta Cuarta Cruzada se le llama Cruzada Comercial. Va a ser convocada por el Papa Inocencio III y va a tener como objetivo consolidar un dominio comercial en el Mediterráneo oriental por los mercaderes venecianos, que eran justamente unos comerciantes muy importantes en Europa. Va a estar dirigido por el dux Enrico Dandolo, el cual va a dirigir sus tropas hacia Constantinopla, la cual lo va a terminar conquistando y estableciendo aquí el famoso Imperio Latino. Los venecianos van a comenzar a consolidar su comercio, su poder comercial en el territorio de Oriente. Entonces podemos decir que esta Cuarta Cruzada lo ganaron los occidentales, ¿ok? Pero no va a durar mucho tampoco. Es más, es la que menos va a durar a comparación de todas las demás cruzadas, ya que en el año 1218 al 1221 se va a dar la Quinta Cruzada. Esta Quinta Cruzada va a ser convocado por dos papas, Inocencio III y lo va a concluir el Papa Honorio III. El objetivo de esta Quinta Cruzada va a ser recuperar Palestina. Sin embargo, primero decidieron conquistar Egipto. Aquí encontramos a cuatro líderes importantes, como es Andrés II de Hungría, Leopoldo VI de Austria, Guillermo de Holanda y un rey titular de Jerusalén llamado Juan Briel. Primero conquistan Damiela, sin embargo, no les va a durar mucho la conquista en realidad, porque cuando llegan al Cairo van a ser derrotados por las tropas musulmanas. La Sexta Cruzada se va a dar del año 1228 al 1229, llamada también Cruzada Diplomática. Aquí también en la Sexta Cruzada encontramos a dos papas, Honorio III y el Papa Gregorio IX. El objetivo era básicamente intereses de Federico II, que era rey de Alemania, de establecer un condominio cristiano-musulmán en Palestina. Federico II recupera el territorio de Jerusalén mediante un acuerdo diplomático, de ahí es que deriva el nombre de Cruzada Diplomática. Va a ser un acuerdo de paz con el sultán Malek Kumel, en el cual obviamente van a ser beneficiados ambos bandos, pues no, tanto cristianos como musulmanes.
Sin embargo, esta alianza o esta unión tampoco va a durar mucho, ya que en el año 1249 al 1270 se dan la séptima y octava cruzada. Esas cruzadas van a estar lideradas o convocadas por el Papa Inocencio IV y van a estar dirigidas por dos hermanos, el rey Luis IX de Francia y su hermano Carlos de Anjou, que era rey de Nápoles. El objetivo principal era recuperar Jerusalén, que había sido tomada por los musulmanes. La séptima cruzada, que es liderada netamente por el rey Luis IX, este se va a enfrentar contra los musulmanes, pero va a ser derrotado y va a tener que pagar un cuantioso rescate para poder ser liberado. Sin embargo, Luis IX va a morir al llegar a la ciudad de Túnez al contraer una epidemia en el año 1270. Por lo tanto, pasa el gobierno, por decirlo, o el poder a su hermano Carlos de Anjou, el cual va a liderar la octava cruzada. Esta octava cruzada, liderada por Carlos de Anjou, va a ser netamente interés económico. Él no quería enfrentarse, así que decide establecer un tratado de paz, un tratado de amistad con el sultán tunecino, el cual ese tratado va a ser muy beneficioso para los intereses de Carlos de Anjou. Y de esa manera entonces concluimos las cruzadas. Esto también va a conllevar a un punto importante, que es el comercio entre Oriente y Occidente, el cual va a comenzar a intensificarse entre los siglos XIV y siglo XV. Este comercio se encontraba aquí un monopolio entre los árabes y los comerciantes genoveses y venecianos. Para ello establecemos un mapa en el cual explicaremos las rutas que tomaban los árabes. Los árabes compraban a tres territorios: el territorio de Cipango, que era Japón, el territorio de Catay, que era China, y Kau, que era la India. Los árabes manejaban dos rutas: la ruta terrestre, que era conocida como la ruta de la seda, y la ruta marítima, que era conocida como la ruta de las especias. La ruta terrestre nos menciona que salen de Pekín, es decir, de Japón. Entonces, de China. Salen de Pekín y van a atravesar toda Asia Central, llegando así al mar Caspio. Luego siguen su ruta y llegan hacia el mar Negro. Y de esa manera van a terminar llegando a la ciudad de Constantinopla. La ruta de las especias o ruta marítima salían desde el territorio de Cipango, que era Japón, y atravesaban todo el océano Índico. Aquí había una desviación. Por el Golfo Pérsico, seguían al Golfo Pérsico, podían llegar a Constantinopla. Y la otra ruta era ir por el Mar Rojo y llegar hacia Alejandría, en Egipto. En estas dos ciudades, Constantinopla y Alejandría, compraban los comerciantes genoveses y venecianos. Los que compraban por esas dos rutas se manejaban básicamente por el mar Mediterráneo, que era su ruta principal. Mediante el mar Mediterráneo podían llegar a vender a las ciudades de Venecia, Florencia, Génova y Marsella, y luego lo distribuían por todo el territorio europeo. Eso es todo con respecto entonces al comercio entre Oriente y Occidente. Espero que haya quedado claro y se les recomienda, por favor, alumnos, repasar sus módulos, estos tres temas: cultura islámica, feudalismo y lo que es las cruzadas con el comercio entre Oriente y Occidente. Y también repasar sus prácticas que se han venido trabajando todas las semanas. Mucha suerte en su examen bimestral. Hasta la próxima clase.